Buenos días. A mí me gustaría preguntarle por el documento de la propuesta de la renovación del Poder Judicial. Si usted conocía o no conocía ese documento y, en cualquier caso, ¿qué fue lo que no les gustó para seguir trabajando sobre esa propuesta? Y también me gustaría preguntarle su opinión sobre la petición de indulto a Griñán. Mire, es evidente que ya me he explicado ese asunto. Evidentemente que no conocía ese documento porque a mí nadie me dio ese documento. Ese documento, además, no ha sido nunca valorado en el Comité de Dirección del Partido Popular, en el Comité de Dirección anterior ni en el actual. Y ese documento no debería de tener ningún valor cuando el presidente del Gobierno y yo quedamos en trasladarle a todos ustedes, después de la entrevista que tuvimos en Moncloa, que lo que íbamos era a retomar las conversaciones sobre la renovación del Consejo General y pactamos el término, retomar las conversaciones, y huimos del término de negociaciones. ¿Por qué? Porque empezábamos una nueva etapa, empezábamos un nuevo momento y lo que había que hacer lógicamente era retomar las conversaciones que estaban iniciadas con anterioridad. En segundo lugar, ¿cuál es la propuesta del Partido Popular? Es conocida, está entregada al Gobierno. Desde el 11 de julio el Gobierno tiene una propuesta. Yo he cumplido mi compromiso. El compromiso es renovar con un mínimo de criterio, dado que el Gobierno se niega a modificar la ley para que los jueces elijan a los jueces, renovar con un mínimo de requisitos para que no seamos los políticos los que elijamos a jueces que sean próximos a un partido político. Y los requisitos están planteados al Gobierno y trasladados por escrito desde el 11 de julio. Y no hemos tenido más respuesta que una modificación unilateral de aquello que estábamos negociando, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y cuáles son los requisitos? 3 o 4. El primero, que un juez que acepta la responsabilidad de ser ministro no puede, al mes siguiente de ser cesado juez, empezar a dictar sentencias. Ha de esperar un plazo de 2 años. El segundo, que un ministro que es tal, en el momento del cese no se le puede nombrar presidente de una sala del Tribunal Supremo, o no se le puede nombrar fiscal general del Estado o miembro del Consejo General del Poder Judicial. Tiene que esperar una moratoria de 7 años. El tercero, que para ser presidente de una sala del Tribunal Supremo se ha de tener al menos 25 años de experiencia y de profesión continuada dictando sentencias en nuestro país. Y el cuarto requisito, que necesitamos jueces. Y hemos planteado la creación de 1000 plazas de jueces en 5 años, a razón de 200 plazas anuales. A ese documento no hay contestación por parte del Gobierno. Por tanto, no solamente he cumplido mi palabra, sino que mi palabra la conocen todos los españoles, que es el documento por escrito que le hemos remitido al Gobierno para entablar con él una conversación con principios sobre la actualización del Consejo General del Poder Judicial y su órgano de gobierno. En relación con la segunda cuestión, estamos ante un caso muy dramático desde el punto de vista familiar, lo comprendo. Hay una persona que ha sido muy importante en España, que no solamente ha sido ministro, sino presidente de Andalucía, sino que ha sido presidente del Partido Socialista Obrero Español durante años, que puede entrar en prisión de acuerdo con el Estado de Derecho en España en las próximas semanas. Y además estamos ante este caso, que es dramático desde el punto de vista familiar, y ante un caso político de una extraordinaria importancia, probablemente el caso político de mayor importancia en los 44 años de democracia. Y es que hay una sentencia que inhabilita a 2 presidentes del Partido Socialista Obrero Español, a uno inhabilitación para cargo público y al otro, además de inhabilitación para cargo público, a prisión, en un caso de más de 700 millones de euros de malversación de fondos públicos. Y además inhabilita y dicta autos de prisión a miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía y altos cargos de la Junta de Andalucía. Estamos, por lo tanto, probablemente ante el caso de malversación de fondos públicos más importante de la democracia española. Nos hemos enterado, o nos estamos enterando a través de los medios de comunicación,
de un posible indulto. Le puedo asegurar que con el Partido Popular nadie del Gobierno ha hablado sobre eso. Y estamos, por tanto, ante un supuesto de una enorme trascendencia penal, política y democrática. Y los asuntos de enorme trascendencia penal, política y democrática no se pueden resolver por parte del Partido Socialista Obrero Español desde el Gobierno en favor del Partido Socialista Obrero Español de militantes y expresidentes condenados. Así no funciona la democracia. Este tipo de decisiones no se pueden resolver unilateralmente. Por consiguiente, lo único que le puedo trasladar es que ustedes lo saben, lo he dicho en varias ocasiones, no tengo ningún inconveniente en volver a repetirlo. Yo no tengo ningún interés en ver a un presidente del Partido Socialista Obrero Español, exministro y presidente de la Junta de Andalucía en la cárcel. No tengo ningún interés personal, se puede usted imaginar, al contrario, ni ningún interés político. Pero lo que no es de recibo es que se esté dentro del Partido Socialista Obrero Español cocinando aparentemente un indulto sin hablar con nadie, sin explicar a nadie y sin dar conocimiento a nadie, ni siquiera al partido mayoritario de la oposición ni al conjunto de los ciudadanos. Por tanto, no le puedo más que referir cuál es nuestra posición ante un asunto que desconocemos, dado que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros. Muy bien. Una última cuestión nada más sobre el tema del Consejo General del Poder Judicial. Bolaños ha dicho que no se fía de usted. No sé si las posturas están más lejos que nunca para poder negociar un cambio en este sentido. Mire, hay tantos ministros que hablan de mí que si cada vez que un ministro se refiere a mí me lo tengo que aprender, comprenderá usted que no tendría tiempo para trabajar. Hay una instrucción del Gobierno y del Partido Socialista desde las elecciones andaluzas de hablar de un tal Feijóo por la mañana y por la tarde. Y además todos dicen lo mismo, es el mismo argumentario. Para eso han cesado a la portavoz de su partido en el Congreso, para buscar uno que insulte más. Para eso han cesado al vicesecretario de Organización del Partido Socialista, para buscar a alguien que pueda descalificar más y con más intensidad. Y ministros que normalmente eran gente sensata, pues están desatados. Y yo lo siento por ellos, porque no les va, ni les pega, ni va con su carácter, ni con su trayectoria política anterior. Pero en fin, yo lamento el nerviosismo del Partido Socialista y nosotros no nos vamos a poner nerviosos cuando lo que necesita España es tranquilidad. Ante un gobierno nervioso, España tiene que tener tranquilidad. Nosotros hemos concretado cuál es nuestra interlocutor, al presidente del Gobierno, a las pocas semanas de tomar posesión como presidente del partido, en el mismo mes de abril, y cuando nuestro interlocutor, el señor González Pons, estaba con el señor Bolaños, que es sorprendente, dado que esto debería llevarlo el Ministerio de Justicia, pero en fin, lo lleva Moncloa. La negociación del Consejo General, estaban hablando e intercambiándose propuestas, pues automáticamente nos enteramos por la prensa que se iba a modificar unilateralmente la ley orgánica del Poder Judicial para dar entrada a unos nombramientos que quiere hacer el Partido Socialista en el Tribunal Constitucional. Por tanto, nuestro interlocutor sigue siendo el mismo y nuestro documento es público y notorio. Aquí no hay documentos metidos debajo de la mesa, no. El documento para negociar el Consejo General lo conocen los españoles, lo conoce el Gobierno y fue previamente conocido por las asociaciones de los jueces con las que nos hemos reunido para posteriormente trasladar sus propuestas a un documento que le hicimos llegar al Gobierno y que, como le digo, fue presentado en el mes de julio. Última. Sí, sobre este tema yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera, ha dado a entender que el texto de este acuerdo firmado por García Egea y Bolaños no se trató ni en este comité de dirección ni tampoco en el anterior. Es decir, esto se hizo a espaldas de Pablo Casado. Y en segundo lugar, ¿por qué cree que se filtra el documento ahora cuando, en fin, desde abril a ahora han pasado 4 meses? Sí, lo que me han referido miembros del comité de dirección anterior a través del señor González Pons es que en ningún comité de dirección se habló de ningún documento ni de ninguna cuestión firmada entre el ministro y el exsecretario general del Partido Popular. Esto es lo que me han trasladado a mí.
Cuando yo despaché con el presidente Casado el traspaso de poderes, en ningún caso me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo. ¿Por qué se filtra ahora? Mire, se filtra ahora pues probablemente porque estamos en verano, adicionalmente porque el Gobierno tiene mucha urgencia en incorporar sus propuestas al Tribunal Constitucional y porque además, por lo que me ha dicho González Pons, el señor Bolaños dijo o llegamos a un acuerdo o filtro el papel. Y el señor González Pons le dijo, mire, ese papel, como usted se puede imaginar, a nosotros no nos vincula y fíltrelo usted cuando quiera. Y parece ser que se lo ha filtrado un diario que lo ha publicado. Parece ser no, está confirmado que hay un diario que lo tenía y el resto no. Y eso se llama filtración. Pero ¿por qué lo han hecho? Nos habían amenazado de que si no se llegaba al acuerdo que ellos dicen, que vamos a filtrar el papel. Hagan ustedes lo que consideren oportuno. Nosotros no filtramos papeles. Nosotros hacemos propuestas por escrito y esos papeles son públicos y los tienen los ciudadanos españoles. En primer lugar, el Gobierno, los medios de comunicación y, por tanto, los ciudadanos españoles. Y la propuesta de renovación del Consejo, con un mínimo de rigor y con unos mínimos principios, está trasladada al Gobierno, si no recuerdo mal, desde el 11 de julio. Y ustedes la conocen desde la misma fecha. Por tanto, no tenemos a nadie que amenazar. Si lo que queremos es acertar, no amenazar a nadie. Pero tampoco vamos a aceptar que nos amenacen. Comprenderá que eso es muy infantil y que España no necesita más políticas infantiles, sino un poco más política de altura. Muy bien, pues muchas gracias.